Muy buenas tardes, estimados participantes. Damos inicio a nuestra primera sección en el curso de Ingeniería Económica. Estas notas, breves notas, se refieren al régimen de capitalización compuesta. Hay un dicho muy usado, el dinero genera dinero. El dinero genera dinero. Esa diferencia que hay entre un antes y un después, por decirlo de esa manera, es lo que uno llama intereses, ¿no? Yo tengo un cierto capital hoy, ¿no? Y al cabo de cierto tiempo tengo el capital más adicionado a eso o una suma adicional de dinero, ¿no? Esa diferencia que hay ahí es lo que uno conoce como el interés. Entonces, bueno, hay distintas formas de visualizar el interés con las tasas de interés, como tasas pasivas y tasas activas. Las tasas activas comúnmente son las tasas que utilizan los entes financieros, ¿no? Y le cobran a los usuarios por prestar esa cantidad de dinero. Y las tasas pasivas, que son aquellas donde el ahorrista, por decirlo de esa manera, eh, deja pues cierta cantidad de dinero a una institución financiera y la institución pues le da una cierta cantidad adicional a su capital inicial y eso es lo que uno llama interés, en este caso con una tasa pasiva. Bien, eso en líneas generales. Ya vemos que el asunto de la ingeniería económica está pues, muy vinculado con nuestra área, por supuesto, ¿sí? Y tiene que ver con la toma de decisiones de alternativas. Yo necesito alternativas para hacer evaluaciones, como ya dijimos anteriormente en el foro. Esa toma de decisiones, pues, viene adicionada, por decirlo de esa manera, de varios factores. Factores técnicos, factores en el ámbito de la ingeniería, factores económicos, ¿sí? Y se evalúan y se estudian las alternativas y por supuesto se elige la alternativa que más convenga, ¿no? La alternativa que más convenga bajo ciertos parámetros. Eso en líneas generales para indicarles lo que es el fin de este curso. Entonces, vamos a iniciarnos con el asunto de la capitalización compuesta. Hay dos tipos de régimen de capitalización. Un interés simple, que poco lo usamos, no lo voy a comentar, y la capitalización compuesta, que es realmente la que más se usa, ¿no? El régimen de capitalización compuesta, el interés producido al final de cada periodo, hay un cierto periodo de... Nosotros vamos a trabajar con en un horizonte de tiempo, en ese horizonte de tiempo vinculado a un cierto periodo que puede ser anual, ¿sí? Como puede ser semestral, como puede ser bimestral, como puede ser trimestral, como puede ser mensual, inclusive diario, ¿sí? Entonces ese es el horizonte de tiempo, ¿sí? Entonces cuando uno tiene un interés al final de determinado periodo financiero, ya sea anual, mensual, bimestral, etc., es adicionado a ese capital que le dio origen y los dos, tanto como capital como el interés producido, pasan a producir intereses en el segundo periodo, ¿no? Esa es la diferencia que hay con respecto al interés simple, ¿no? El interés compuesto uno va sumando, ¿ve?
al final de ese periodo, que ya uno tiene un capital inicial, más sus respectivos intereses, esos se suman y eso es un monto que yo tengo al final de ese periodo. Y así sucesivamente lo voy haciendo para acá, para todo lo que es el horizonte de tiempo, ¿no? Todo lo que es el horizonte de tiempo. O sea, hay una acumulación de los intereses, por eso es que se llama compuesta. Entonces, en la expresión 1, que tenemos ahí, tenemos acá, la expresión 1, los intereses lo podemos definir desde el punto de vista matemático como ese capital multiplicado por una tasa de interés I minúscula es la tasa que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Esto sería lo que yo tendría al final de un determinado periodo. Entonces, luego venimos a lo que es el monto, que después lo vamos a llamar F, ¿no? Pero ahorita lo escribí como monto para que lo puedan comprender, se entienda mejor la palabra monto, ¿no? El monto al final de ese periodo sería el capital inicial más esos intereses, ¿sí?, que están calculados en la expresión 1. Finalmente, obtengo yo, después de hacer algunas operaciones, que ese monto 1 sería C más sus intereses, aquí el factor común C, y tengo una expresión que la llamé 3. Sería C por un factor que es 1 más I. Un factor que es 1 más I. La expresión anterior, o sea, la expresión 3, será el monto final del periodo, de ese primer periodo, y si continuamos ese razonamiento, en el resto de el horizonte de estudio, vamos, digamos, al segundo periodo. El segundo periodo sería el final del segundo periodo, y al final de ese segundo periodo yo tengo unos intereses. Fíjense bien lo que comenté al inicio. Estos intereses van a estar calculados con el monto 1 de ese primer periodo por I. El monto 1 lo tenemos ya en la expresión 3, aquí está sustituido C por 1 más I, y lo multiplicó por I. Eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo podemos escribir ya el monto al final del periodo 2 sería el monto 1 más esos intereses que vengaron en ese periodo. Hago unas operaciones algebraicas acá. Esto sería el monto 1, esto sería el monto 1 y esto sería los intereses 1. Saco factor común, este término C por 1 más I, y aquí me quedan 1 más I. Finalmente, uso la propiedad de la potenciación y me queda que C1 más I al cuadrado. Es decir, el monto 2, al final de ese periodo 2, es el capital por un factor, fíjense bien, por un factor que sería 1 más I elevado al cuadrado. Es decir, un factor que va creciendo en la medida que va transcurriendo el tiempo. Este sería entonces el monto 2. Si vamos al final del periodo 3, con un razonamiento análogo, al final del periodo 3, yo tengo el monto 3, el capital, por 1 más I elevado a la 3. Haciendo, digamos, el mismo razonamiento anterior. O sea, el monto 3 sería el monto 2 más I sub 3. Se hacen las operaciones pertinentes y llegamos a esto. Es decir, si hacemos un razonamiento inductivo para un determinado periodo N, tenemos un monto para un periodo N que es igual al capital inicial por el factor 1 más I elevado a la N, donde N es el periodo determinado. En caso de que sea, por ejemplo, en años, este N puede ser 3, 4, 5, 6 años, etc. Dependiendo pues, de lo que nosotros vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer un cambio de la notación. Vamos a hacer un cambio de la notación
para tener coherencia con lo que aparece en los textos de ingeniería o de economía para ingenieros. Y entonces ese monto que uno comúnmente lo dice monto, pues no dice futuro. Eso lo vamos a cambiar por la letra F, y la letra F indica futuro. ¿Sí? La C, que es el capital que habíamos mencionado, lo vamos a cambiar por la letra P, que es el presente. ¿Sí? Se llama presente, también se le llama valor presente neto, etc. ¿Sí? Y lo más importante es este factor. Lo más importante es el factor 1 más i elevado a la n. Es decir, el futuro de un cierto valor presente va a depender de este factor. ¿De qué va a depender? Por supuesto, de los intereses respectivos y del periodo, y del respectivo periodo. Aquí estamos indicando lo que significa, pues, digamos, cada uno de esa notación. La cantidad acumulada, el periodo, el P, que es la cantidad depositada en interés, y el periodo de capitalización de interés. Muy bien. Ahora vamos a hacer un comentario sobre el ajuste del valor de dinero en el tiempo, para que ustedes vean cómo es el asunto del dinero en el tiempo, cómo va cambiando, ¿no? Un dólar en un año no vale lo mismo que un dólar hoy. ¿Sí? Bueno, eso en condiciones normales. La situación del país, desde el punto de vista económico, pues ya todos lo conocen, es extremadamente dramático. Ya no cambia en un año, cambia en cuestiones de horas, días, semanas, inclusive horas. El jefe de mantenimiento de una empresa metalmecánica toma la previsión de invertir $1,000 con la finalidad de obtener un rendimiento al cabo de un año para reposición de algunos componentes de un equipo de cortado. El interés que venga la inversión es un 12% anual. Calculemos el futuro de la inversión al cabo de un año. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros toma el jefe de mantenimiento, o el ingeniero jefe de mantenimiento que está gerenciando el área de mantenimiento de esa organización, toma algunas previsiones, porque él tiene quizás un fondo de caja que le da a la empresa para que administre ese dinero, pues como él mejor lo establezca. ¿Mm? Entonces no hay necesidades prematuras en el momento y él decide tomar ese dinero y ahorrarlo para que le vengan los intereses y tengan el monto o lo que vamos a llamar futuro en un cierto periodo de tiempo. Si nosotros usamos un 12% de interés, cuando no me hacen ninguna salvedad, me dicen 12% de interés, se entiende por definición que es el interés anual. Salvo lo contrario, me dice el 12% de interés capitalizado mensualmente, ya eso es otra cosa, o capitalizado trimestralmente o semestralmente. Entonces, cuando a mí me indican esa situación semestral, ya el 12% que voy a utilizar en la expresión es 12%, sería 12 dividido entre 2, porque son 2 semestres que tiene el año. Entonces, vamos a comenzar haciendo el cálculo con el año, anual. El 12% anual, uno saca esta cuentica, aquí está la cuenta, y eso me da $1,120. Es decir, tengo $120 de interés. ¿Eh? Eso, pues, uno resta el futuro en el transcurrir de ese año, le resta los 1,000 y, por supuesto, me va a quedar 120. Esos 120 son los intereses que vengó ese dinero o ese capital en un periodo de un año. Ahora fíjense bien, si nosotros vamos a capitalizar semestralmente, obtenemos otra cosa. Fíjense bien, si lo hacemos semestralmente, como yo dije hace rato, hace instante, tenemos que los 0,12 lo voy a dividir entre 2. Fíjense, este 2, y aquí aparece también otro 2, porque un semestre tiene
un año, perdón, tiene 2 semestres. Entonces, evalúo esta expresión y me va a quedar $1,123,60. ¿Qué notamos? Notamos que hay un ligero incremento en la medida que yo voy capitalizando con la tasa de interés. Ahora tengo $3,60 más. ¿Sí? Es decir, tengo $123,6. Seguimos con el asunto y vemos que si capitalizamos trimestralmente, ya sabemos que un año tiene 4 trimestres. Eso quiere decir que yo tengo que dividir entre 4 y aquí que esto está en años, fíjense que este periodo está en años. Pero como esto tiene que tener las mismas unidades que acá, así como en una ecuación en física, exactamente igual, yo tengo aquí 4 porque son 4 trimestres. Aquí los tengo. Eso tenemos que tener mucho cuidado y estar presente de este detalle. Eso me da como resultado $1,125,51. Tengo un ligero incremento otra vez de 120 que era anual, ahora tengo 125,51. Es decir, cuando yo capitalizo trimestralmente. Continuamos bajando la capitalización. Si yo lo hago mensual, si yo hago la capitalización mensual, yo obtengo que un año tiene 12 meses, aquí tengo un año, son 12 meses, y eso me trae como consecuencia $1,126,83. Entonces, fíjense cómo se va incrementando el futuro en cada periodo de tiempo. En un año, pero capitalizado el interés en el tiempo. Si para ilustrar el asunto lo hice diario, es decir, un año tiene 365 días desde el punto de vista comercial. Entonces yo pongo aquí 365, y eso me da $1,127,47. Tengo $7,47 adicionales, más comparado con la capitalización anual. Estas expresiones, con el uso de su respectiva calculadora científica, no tienen ningún rollo. Antiguamente había que utilizar tablas que están todavía en los libros, ¿no? Estas tablas de contables que se usan en el análisis mercantil, pero ya con la calculadora, pues, por supuesto que ya no hay ningún problema, y menos para nosotros los ingenieros. Entonces, bueno, eso me trae una pregunta que hacer muy rápidamente, que es, ¿cuál es el valor de una tasa equivalente a otra referido a dos periodos financieros distintos en el tiempo? Es decir, lo que quiere decir eso es que yo quiero calcular una tasa de interés, que sea equivalente a esas tasas capitalizadas en el tiempo. Entonces consideremos la tasa ahí y una tasa relativa al periodo N, que fíjense que es el cálculo que hemos hecho. Fíjense que dividimos entre P, ¿ve? Que va a depender si es mensual, si es trimestral, si es semestral, etc. ¿Okay? Bien, eso indica lo siguiente. Vamos a ver la expresión 1. La expresión 1 la vamos a escribir de esta forma. El futuro P1 más, esta es la tasa ahora nueva que estamos hablando, y sobre P. Fíjense que este P, aquí lo tengo P. Recuerden siempre el asunto de la física, de las unidades, ¿no? ¿Okay? De las mismas unidades. Y tengo una expresión 2 equivalente, pero esa expresión 2 yo sustituyo este cociente por una tasa que vamos a llamar tasa efectiva. ¿Sí? Esa tasa efectiva va a ser equivalente a esta que tengo yo acá en el periodo de un año. ¿Sí? Entonces, se supone que esos dos futuros o esos dos montos van a ser iguales. Si yo igualo esas dos expresiones, voy a tener lo siguiente. Tengo 1 más IP sobre P
es igual a 1 más I, porque divido ambos miembros de la ecuación entre P, la simplifico, y de aquí yo puedo deducir de manera muy sencilla el valor de la tasa efectiva. La tasa efectiva, simplemente despejando E, pasando este 1 para el otro miembro con un cambiado de signo, me queda que, o sea, si yo conozco la tasa, a esta tasa comúnmente se llama tasa nominal. Si yo conozco la tasa nominal, yo puedo calcular la tasa efectiva. Lo contrario, si yo conozco la tasa efectiva, puedo conocer la tasa nominal. Entonces, bueno, queda para que ustedes demuestren que la expresión de la tasa nominal es igual a esto que tenemos acá. Eso queda de actividad para que ustedes pues, puedan realizar el cálculo. Bueno, para terminar voy a poner unos ejemplos con respecto a la tasa, lo último que hicimos. Por ejemplo, me dice calcular la tasa efectiva equivalente a una nominal del 4%, capitalizable mensualmente. Repito, voy a calcular la tasa efectiva equivalente a una tasa nominal del 4%. Según este enunciado, ¿qué me dicen? Fíjense, yo voy a calcular una tasa efectiva que es igual o equivalente a esta tasa nominal. Esta tasa nominal es el 4% mensual, capitalizable mensualmente. Esto quiere decir que yo divido aquí entre 12 y este exponente lo coloco a la 12. ¿Ve? Y el lado derecho me queda 1 más E. Yo he podido utilizar la expresión de una vez, la expresión que se dedujo anteriormente, pero bueno, es bueno siempre plantear, más razonado, ¿no? Plantear el asunto de esta manera. Es decir, montos iguales y de ahí yo deduzco cuánto vale. Si saco esta expresión, me va a quedar que la tasa es de 0.04074, es decir, 4,07%. Entonces, concluyo que para que tenga yo montos iguales en un determinado periodo de tiempo, o futuro en un determinado periodo de tiempo, la tasa efectiva es ligeramente mayor a una tasa nominal. ¿Sí? Es ligeramente mayor. La tasa efectiva de 4,07%, tengo una 0.7 adicional, porque la tasa original era, o la tasa nominal era del 4%. Eso de manera de conclusión, para que vean cómo funciona esto. Bueno, con esto dejamos estas notas, hacemos un pequeño feedback rapidito acerca de esto, que es lo que hemos aprendido en esta actividad. Tenemos las expresiones, la primera expresión que vamos a utilizar en ingeniería económica, que tiene que ver con el futuro, con P y con la tasa de interés y el periodo de tiempo. Es decir, ese futuro de ahora en adelante lo vamos a escribir de esta forma, tal como está aquí. P por el factor, fíjense lo importante del factor 1 más I a la N, que fue lo que se dedujo en la exposición anterior. O sea, hemos llegado a este término, es una expresión exponencial, por decirlo de una manera, con un poquito de lenguaje matemático. ¿Sí? Bueno, eso es. Y otro asunto interesante que hemos discutido un poco es la equivalencia entre lo que es, o la definición de lo que es una tasa efectiva y una tasa nominal. Recordando, muy importante recordar el problema de la amortización, de la capitalización de las tasas de interés. Si a mí me dicen, si a mí no me hacen ningún comentario, me dicen que es 15%, yo entiendo que es un 15% anual. Están hablando de una tasa anual. ¿Sí? Pero si a mí me indican que es 15% capitalizado semestralmente, ¿sí? Eso me va, ya voy a hacer un pequeño cambio, ¿ves? Porque ya yo sé que un año tiene 2 semestres, entonces yo tengo que dividir ese 0,15 entre 2 y el tiempo ya no lo puedo escribir en años, lo tengo que escribir en semestre. Eso, recalco, es muy importante porque comúnmente las personas no toman en consideración eso. Bueno, me despido.
estamos pendientes pues de las próximas actividades y espero pues que les sirva de apoyo estas pequeñas notas. Saludos a todos.